Amigos, volviendo al tema de la asertividad, tenemos que admitir que hay ciertos moldes y patrones y errores que se cometen en el deseo o en la tarea de ser asertivos. Es decir, muchas de nuestras reacciones o formas de expresión de repente toman caminos y rutas que finalmente se convierten en eso, se convierten en errores, en el afán de querer ser asertivos. Pues no le atinamos, queremos corregir, queremos enderezar, queremos componer, queremos hablar con la pareja o con los hijos y terminamos con graves errores que ahondan aún más la distancia y la imposibilidad de corregir algo. Entonces, creo yo que hablando de errores, Leticia, de asertividad, pues existen varios. Sí, creo que el solo hecho de saber elegir apropiadamente aquello con lo que vamos a resolver un conflicto. Acuérdense que yo les decía, asertividad es como un tiro al blanco en donde el centro está el problema, la situación que yo quiero arreglar, y la flecha va a ser la acción, las palabras, el tiempo, el tono que yo ocupe y a ver si le pego en el centro. Entonces de repente existe una incoherencia y poca inteligencia emocional al elegir aquella flecha para resolver un problema. Supongamos un hijo que reprueba matemáticas y la mamá o el papá eligen el dejarlo sin fin de semana, que no salga, donde en realidad si el problema fueron las matemáticas, pues tiene que ponerlo a estudiar matemáticas para resolver, para que él desarrolle habilidades y destrezas. Entonces, otro de las situaciones o problemas que frecuentemente se dan para ser poco asertivos es que se personaliza. Si el problema, vuelvo a insistir con un hijo adolescente, si el problema es el hijo adolescente que falló, digamos que llegó tarde a su casa o que llegó en estado inconveniente a su casa, la mamá o el papá empiezan a fijarse en ellos, a personalizar, el decir en qué te fallé, yo qué te he dado, yo qué te doy libertades y mira con lo que me pagas, donde el problema es el estado en el que llegó, no cómo tú te comportas. Entonces tenemos que tener la habilidad de decir, bueno, ¿cuál fue el problema? ¿Cómo llegó? ¿Qué es lo que quiero? Pues que no vuelva a llegar así o saber qué fue lo que sucedió. A lo mejor estaba deprimido, a lo mejor traía un problema con la novia o estaba pasando por alguna situación que yo estoy pasando por alto. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Es preguntar, informarnos qué fue lo que sucedió, por qué ocurrió y cómo lo podemos limitar, que eso sería el propósito y la intención. Entonces, no tenemos que olvidar cuál es el problema, qué es lo que quiero y cómo lo voy a solucionar. Sí, digo, los errores agarran diferentes colores, doctor, agarran diferentes maneras, pero sí hay errores. Como padres cometemos muchos errores en el trato con nuestros hijos, pero también en el trato con nuestro cónyuge cometemos errores. A veces usamos el tono inadecuado y la forma antisonante, como decimos las cosas, convierte el problema en un doble problema. O a veces usamos el tiempo en un lugar inadecuado. A veces estamos en el automóvil, están los hijos junto con nosotros y en ese momento aprovecha la mamá o el papá para decir una serie de situaciones que pasaron con los hijos. Fíjate que tu hijo fulano de tal pasó y pasó y pasó y la niña hizo. Entonces, como no hay ninguna respuesta del esposo y además no me pones atención porque no los corriges. No es el lugar adecuado. Creo que como personas asertivas tenemos que tener el momento preciso para actuar. No necesariamente tenemos que tener siempre las respuestas, pero siempre tenemos que buscar un punto medio para que nuestra intervención con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros posibles cambios de conducta en el entorno familiar sean de una manera adecuada. Y es que sucede que cuando uno quiere corregir, normalmente lo va a hacer bajo cierto estado de ánimo. Pareciera ser que cuando ya se te bajó el coraje, que cuando ya te calmaste
le pierdes el sabor de la corrección. Hemos concebido la idea de que uno tiene que corregir en el instante y siempre bajo la pasión del momento, llámese enojo, desesperación, impaciencia, vergüenza, lo que sea que la conducta haya ocasionado en ti. Tú inmediatamente quieres corregir, pero no tomas el dominio y el control de tus emociones, y es ahí donde rápido los errores se manifiestan. No construimos, no edificamos, no corregimos, no instruimos, no acertamos, no damos al blanco, pero sí hemos de lamentar nuestra poca asertividad. Me parece que en esta misma dirección tendríamos que preguntarnos por qué se nos hace tan difícil decir que no. Si nosotros hemos de ser asertivos, tenemos que aprender a decir que no. Y creo yo que hay personas que debiendo decir no, terminan diciendo que sí. Y es ahí donde nos metemos en graves problemas. Sí, y muchos tipos de problemas desde la administración del tiempo, la sobrecarga, el estrés, a veces estados depresivos, porque terminan abarcando una serie de circunstancias, de personas, de responsabilidades que no son propias, y por todo lo contrario, mucha gente dice es que lo hago para ayudar, y volvemos otra vez con asertividad. A lo mejor no estamos ayudando, a lo mejor estamos entorpeciendo en un afán de querer apoyar a alguien. Hoy tenemos muchos nietos que son criados por las abuelas, y no les dan esa responsabilidad a los hijos. Si ellos como adultos decidieron tener hijos y tienen un trabajo, pues también tienen que asumir las consecuencias de eso. Y no debe de ser ninguna consecuencia, es el día a día. Pero de repente las abuelas se sienten culpables y dicen que no. Empiezan a prescindir de su tiempo libre para salir a un evento, para tomarse un descanso, incluso hasta vacaciones. Y hay quienes son más astutos que los asertivos, que son sumamente asertivos, donde empiezan a manejar la culpa. No, pues vete, descansa, yo a ver cómo le hago. Entonces, no, yo me quedo con ellos. Eso es algo muy común en la dinámica, cuando alguien se está pasando y abusando de la incapacidad de alguien de decir no. En una ocasión escuchaba una historia en la escuela de mis hijos, donde decía una señora: yo soy doblemente jubilada, decía, jubilada de maestra y jubilada de tonta, dice, porque en mi casa yo era la que lavaba los platos, la que hacía la comida, porque todo el mundo me decía, ay, qué rica te salió la comida, nadie como tú para los pasteles. Hasta que fue con un psicólogo y empezó a descomponer la estufa, empezó a delegar, empezó a decir, a ver, tú tráete los platos, ahora antes de que se vayan, júntenme la basura. Pero ella empezó a defender un derecho y empezó a delegar, que es algo que las personas que no saben decir que no saben. Delegar, compartir y poco a poco, porque sienten vergüenza y sienten culpa a la hora de darle a cada quien la responsabilidad, aunque saben que están en lo correcto, les da pena y asumen responsabilidades ajenas, ¿no? Uno tiene que estar seguro de sí mismo para llegar a un punto, doctor, en el que se atreva a decir no, con la libertad, no. Así es. Con respeto y no. ¿Soy asertivo o no soy asertivo? ¿Soy pasivo o no soy pasivo? ¿Soy agresivo o no soy agresivo? Creo que las personas que nos están viendo en este momento se hacen esa pregunta. ¿Soy una persona realmente asertiva? Si tú has estado en un salón de clase y el maestro está diciendo algo y de repente no escuchaste muy bien y levantas la mano, perdón maestro, ¿puede explicarme ese concepto? No lo entendí muy bien, yo creo que usted dijo tal o tal cosa. Si no logras levantar la mano, entonces posiblemente no eres una persona muy asertiva, sino que eres pasivo y te dejas llevar por la situación en la cual se está sucediendo. Así es que si esto sucede en tu vida, posiblemente no eres una persona 100% asertiva. Bueno, vamos a llegar al final del programa en el siguiente bloque y nosotros queremos recordarle nuestras redes sociales que son tan
pues importante porque alimentan nuestros trabajos futuros. Gracias a nuestros patrocinadores usted puede tener la oportunidad de tener acceso a esta temática que seguramente será de ayuda para usted. Quédese con nosotros.